A veces creemos que elegimos a quién amar, pero en realidad elegimos desde donde fuimos heridos. Hay amores que no nacen del deseo, sino del vacío. Relaciones que no buscan compañía, sino alivio. Y aunque duelan, volvemos una y otra vez al mismo tipo de vínculo, como si el alma intentara, a su manera, reescribir una historia que nunca terminó bien, porque lo que no se sana, se repite, y lo que se repite, tarde o temprano, termina mostrando la herida que lo originó. Hoy vamos a mirar eso que duele, no para juzgarlo, sino para entender por qué seguimos buscando amor, en los lugares donde siempre nos faltó. Quédate hasta el final, porque la última reflexión no habla de perder, ni de olvidar, sino de algo mucho más profundo. Aprender a amar sin repetir el dolor. Soy Noah, y esto es Palabras que Sanan. Número 1. El eco de la infancia en cada abrazo que duele. Hay vínculos que no elegimos, nos eligen ellos. O mejor dicho, nos elige nuestra herida. Cuando alguien nos hiere y no lo entendemos, cuando sentimos que el amor siempre se escapa, o siempre duele, lo que se está repitiendo no es la historia actual, sino una mucho más antigua, una que empezó cuando éramos pequeños y aprendimos, sin saberlo, que el cariño podía doler, que el amor podía tener precio, o que para ser amados había que callar lo que uno sentía. La infancia deja ecos que resuenan en la adultez. No son recuerdos, son patrones emocionales que el alma guarda como si fueran instrucciones para sobrevivir. Freud decía que lo que se reprime, retorna, y tenía razón. Lo que no se miró, se disfraza de elección. Lo que no se elaboró, se convierte en destino. Por eso muchas personas no se enamoran de quien las ama, sino de quien las hace revivir lo conocido. Desde la psicología, sabemos que el inconsciente busca cerrar las escenas inconclusas del pasado. Pero desde el alma, podríamos decir que no busca cerrar, busca comprender. No hay castigo en la repetición, hay una súplica: mírame, entendeme, sáname. Y mientras no lo hagamos, seguiremos confundiendo amor con costumbre, ternura con miedo, compañía con reparación. Tal vez el primer paso no sea dejar de repetir, sino atrevernos a mirar de dónde viene esa necesidad de repetir. Porque cuando uno descubre el origen del eco, puede empezar, por fin, a escuchar su propia voz. Y ahí comienza la verdadera pregunta: ¿a quién estás amando hoy? ¿Y a quién estás intentando sanar a través de ese amor? Número 2. Cuando el amor se disfraza de necesidad. Dicen que en el siglo XIX, en algún rincón del sur de Francia, vivió una mujer llamada Claire. Era costurera y pasaba las tardes tejiendo vestidos para otras mujeres, mientras ella seguía vistiendo siempre el mismo. Su historia, aunque sencilla, guarda un eco que todavía se escucha en muchas almas. Claire se enamoró de un hombre que la hacía sentir vista, pero no amada. Él iba y venía, prometía y se ausentaba, y cada ausencia la dejaba más vacía y más atada. Cuando sus amigas le preguntaban por qué seguía esperándolo, ella respondía: porque sin él no sé quién soy. Hay amores así. No nacen de la libertad, sino del miedo a quedarse solo con uno mismo, y aunque parezcan pasión, son dependencia. Claire no amaba a ese hombre, amaba la ilusión de no sentirse invisible. Su historia, como tantas otras, nos recuerda que a veces el amor no busca compartir, sino llenar. Y lo que se llena desde el vacío, se desborda en dolor. La psicología lo llama apego ansioso, pero el alma lo siente como necesidad. Es el intento desesperado de curar con el otro lo que solo puede sanar uno. Epicteto
El filósofo estoico decía que nada que dependa de otro puede darnos verdadera paz. Tal vez por eso, cuando el amor nace del miedo, no nos calma, nos consume, porque en el fondo no amamos al otro, sino la promesa de que no volveremos a sentir aquel abandono antiguo que alguna vez nos partió el alma. Y sin embargo, incluso en ese dolor hay una verdad sagrada. El alma repite hasta que aprende. Cuando comprendemos que amar no es necesitar, sino elegir desde la plenitud, algo dentro de nosotros se ordena. El silencio deja de doler, la soledad deja de asustar. Y es entonces, solo entonces, cuando el amor puede comenzar a parecerse más a la libertad que al rescate. Número 3. La herida que elige por vos. Hay momentos en los que creemos estar decidiendo con libertad, pero en realidad es la herida la que elige, esa voz silenciosa que habita en el fondo del alma y nos empuja, una y otra vez, hacia los mismos lugares, los mismos gestos, los mismos rostros. No lo hacemos por capricho, lo hacemos por memoria. El dolor no resuelto busca repetirse para encontrar un cierre, y el alma, sin darse cuenta, transforma el deseo en destino. Imagina por un instante que frente a vos hay un espejo, no de vidrio, sino emocional. En él se reflejan todas las personas que alguna vez amaste, incluso aquellas que te lastimaron. Mira con calma ese reflejo. Pregúntate, ¿qué parte de mí estaba buscando cada vez que elegía a alguien? No busques culpables ni excusas, solo observa. A veces, detrás de cada elección hay una emoción antigua, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de ser visto, el deseo de que alguien, por fin, se quede. Este es el ejercicio. Cuando te encuentres repitiendo una historia que duele, detente, cierra los ojos y pregúntate con honestidad, ¿estoy eligiendo desde el amor o desde la herida? Respira hondo y espera la respuesta, aunque duela. La mente puede mentir, pero el cuerpo no. Si hay tensión, ansiedad o vacío, es la herida hablando. Si hay calma, aunque haya incertidumbre, es el alma eligiendo. Desde la psicología profunda, Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su oscuridad. La neurociencia, siglos después, confirmó algo parecido. El cerebro repite lo que conoce, incluso si eso lastima, porque confunde lo familiar con lo seguro. Por eso este ejercicio no busca eliminar el dolor, sino reconocerlo. Solo lo que se reconoce puede transformarse. Y si estas palabras resuenan con vos, si sentís que de algún modo te están hablando, te invito a acompañar este espacio. Suscríbete, deja tu me gusta y contame desde qué país estás mirando este video. Porque lo que compartimos acá no son solo historias, son fragmentos de alma, buscando sanar a través de la palabra. Quizás descubrir que no siempre elegimos con libertad no sea una derrota, sino el primer paso hacia la libertad verdadera, aquella que nace cuando dejamos de obedecer al pasado y empezamos, por fin, a escucharnos de verdad. Número 4. Amar desde el miedo a no ser amado. La ciencia descubrió que el corazón tiene su propio sistema nervioso. 40.000 neuronas capaces de enviar señales al cerebro. En otras palabras, el corazón también piensa, pero no con palabras, sino con impulsos, con recuerdos emocionales. Cada latido guarda información de lo vivido, los abrazos que nos calmaron, los silencios que nos dolieron, los adioses que no supimos despedir. Quizás por eso, cuando el amor se mezcla con miedo, el corazón late distinto. No solo siente, también recuerda. Amar desde el miedo es como respirar a medias. Uno da, pero con cautela. Se entrega, pero vigilando no volver a ser herido. Y sin embargo, el amor que nace del temor al abandono no construye puentes,
sino refugios precarios, donde uno se esconde del dolor creyendo estar a salvo. ¿Cuántas veces dijiste, no necesito a nadie, cuando en realidad querías que alguien se quedara? ¿Cuántas veces fingiste indiferencia solo para no mostrar cuánto te importaba? Imagina por un momento que tu corazón es una casa. En ella viven todos los amores que tuviste, los que cuidaste y los que dejaste ir. Algunos están en habitaciones iluminadas, otros encerrados bajo llave. Acércate a esa puerta cerrada y pregúntate, ¿a quién sigo esperando ahí dentro? ¿Qué miedo todavía me impide abrirla? No necesitas forzarla, solo reconocer que existe. A veces, mirar el miedo es el primer acto de amor propio. La filosofía estoica enseñaba que no podemos controlar lo que el otro siente, pero sí cómo elegimos amar. Amar desde la conciencia no significa no tener miedo, sino no dejar que el miedo decida por nosotros. La neurociencia lo confirma. El cerebro aprende nuevas rutas emocionales cuando uno se atreve a responder distinto ante el mismo estímulo. En otras palabras, cada vez que elegís abrir el corazón en lugar de cerrarlo, estás reescribiendo tu historia interior. Quizás amar no sea prometer que el otro se quede, sino animarse a permanecer uno mismo, incluso cuando el otro se va. Porque solo quien aprende a sostener su propio corazón puede, al fin, amar sin miedo. Número 5. El espejo del otro como reflejo de lo no resuelto. Decía el filósofo Arthur Schopenhauer que el destino se mezcla con nosotros y nos convierte en lo que somos. Tal vez por eso las personas que llegan a nuestra vida no aparecen por azar, sino como espejos que nos devuelven una imagen que aún no queremos mirar. Cada vínculo, incluso los más difíciles, actúa como un escenario donde lo inconsciente se hace visible. El otro nos muestra lo que negamos, lo que evitamos, lo que seguimos intentando tapar con explicaciones o silencios. Y es ahí, en ese reflejo incómodo, donde empieza la verdadera posibilidad de transformación. Desde la mirada psicológica, este fenómeno se conoce como proyección. Vemos fuera lo que en realidad está dentro. Aquello que rechazamos en los demás suele ser una parte de nosotros que aún no aprendimos a aceptar. Pero más allá del concepto técnico, hay algo profundamente humano en este proceso. Cuando alguien nos irrita, nos hiere o nos conmueve demasiado, no estamos reaccionando solo al presente. Estamos reviviendo emociones antiguas que quedaron sin nombre. No es la persona la que nos duele. Es la herida que esa persona toca sin saberlo. La filosofía estoica proponía una práctica que hoy podríamos considerar una forma de higiene emocional. Ante cada reacción intensa, detenerse un instante y preguntarse, ¿qué parte de mí está hablando ahora? Los estoicos creían que la virtud no consistía en no sentir, sino en no ser esclavos de lo que sentimos. La neurociencia moderna, por su parte, confirma que el cerebro reacciona antes de comprender y que solo cuando la conciencia entra en escena, podemos elegir responder de otro modo. Ese segundo de pausa, ese respiro entre el impulso y la acción, es donde comienza la libertad interior. Imaginemos por un momento que cada persona que nos hiere es un maestro disfrazado. No uno que enseña con ternura, sino con el lenguaje del dolor. Un compañero de ruta que, sin proponérselo, nos revela el punto exacto donde todavía sangramos. Si en lugar de defendernos o culparlo, lográramos mirar lo que su presencia despierta, descubriríamos que el otro no vino a dañarnos, sino a mostrarnos la grieta por donde la luz puede entrar. No hay crecimiento sin espejo, ni sanación sin incomodidad. Espiritualmente, podríamos decir que el alma se vale del encuentro para recordarse a sí misma. Cada relación,
ya sea amorosa, familiar o pasajera, tiene un propósito: reflejar algo que necesitamos integrar. Y cuando logramos hacerlo, cuando comprendemos que el conflicto no siempre es enemigo, sino espejo, el resentimiento se disuelve. No porque el otro cambie, sino porque nosotros dejamos de mirarlo desde la herida. El espejo no miente, pero tampoco condena. Nos invita a reconocernos, a reconciliarnos con esas partes que ocultamos para sobrevivir. Porque, en definitiva, solo quien se anima a mirarse completo, con luces y sombras, puede empezar a amar desde un lugar más verdadero. Tal vez esa sea la enseñanza más silenciosa de todas, que lo que más nos molesta del otro no es más que un recordatorio de lo que aún espera ser amado dentro de nosotros. Número 6. La herida del tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero quien ha vivido lo suficiente sabe que esa frase no es del todo cierta. El tiempo no cura, transforma, y en esa transformación, a veces, duele. Hay heridas que no cierran, pero cambian de forma, como el cauce de un río que, al enfrentarse a una piedra, no se detiene, simplemente aprende a bordearla. Cuenta un antiguo mito griego que Cronos, el dios del tiempo, devoraba a sus propios hijos. No lo hacía por crueldad, sino por miedo. Temía ser destronado por ellos. En su intento por detener el curso del tiempo, terminó siendo prisionero de su propio miedo al cambio. ¿Y acaso no hacemos lo mismo nosotros cuando intentamos detener el paso de los días? Cuando miramos hacia atrás buscando al que fuimos, o al amor que tuvimos, o a la fuerza que ya no está. El tiempo, como Cronos, todo lo devora, pero también todo lo engendra. Lo que destruye por una mano, lo entrega con la otra. Marco Aurelio escribió: el tiempo es como un río que arrastra todo lo que nace. Apenas aparece, se lo lleva, y otro lo reemplaza. Comprender esa verdad no es resignarse, es reconciliarse. Es mirar hacia nuestras pérdidas, las visibles y las invisibles, y entender que forman parte del fluir de ese río que nunca se detiene. La psicología moderna ha descubierto algo curioso. Cuando una persona atraviesa una gran pérdida, su cerebro no borra los recuerdos del pasado, pero sí los reorganiza. Lo que antes era un centro de dolor puede, con el tiempo, transformarse en un lugar de sentido. El duelo no consiste en olvidar, sino en encontrar un modo más amable de recordar. Esa es la alquimia del alma, convertir la ausencia en una nueva forma de presencia. Vivimos creyendo que el tiempo nos quita, pero si miramos con más atención, veremos que también nos da. Nos ofrece profundidad, silencio y una mirada más lenta. Nos enseña que nada es permanente y que justamente en esa impermanencia se esconde la belleza. Las flores no son menos hermosas por marchitarse, lo son más, porque su destino es efímero. Y nosotros, como ellas, brillamos un instante en la vastedad del tiempo, y eso debería bastar para agradecer. Aceptar el paso del tiempo no es rendirse, sino amar la realidad tal como es. Significa poder decir: sí, esto fui, y también soy esto que queda. Significa abrazar las arrugas, los silencios, los nombres que ya no pronunciamos, y reconocer en ellos la historia viva de lo que amamos. Porque el tiempo no solo mide los años, mide también la hondura con la que hemos sentido. Quizás el secreto esté en dejar de correr detrás de los días y empezar a escucharlos. Cada amanecer es una oportunidad para entender que lo que fuimos no está perdido. Solo se transformó en otra forma de nosotros. Y cuando el alma logra hacer las paces con el tiempo, algo profundo ocurre. El miedo se disuelve, y en su lugar aparece la gratitud. Porque al final, lo único que el tiempo no puede devorar
Es la conciencia de haber vivido. Hay algo profundamente humano en llegar hasta aquí. No todos lo hacen. No todos pueden quedarse en silencio frente a palabras que no prometen alivio fácil, sino verdad. Por eso, antes que nada, gracias. Gracias por haberte permitido escuchar con el corazón, incluso cuando algunas frases dolieron, incluso cuando sentiste que hablaban de vos. Esa valentía, la de mirar adentro sin huir, es la misma que hace posible cualquier transformación. La vida no siempre sana del modo en que esperamos. A veces no hay un cierre perfecto, ni una explicación que calme. A veces solo hay comprensión. Y en ese instante en que comprendemos, sin negar el dolor, algo dentro nuestro se ordena. No porque desaparezca la herida, sino porque aprendemos a caminar con ella. Esa es la madurez emocional. Entender que el sufrimiento no es un castigo, sino una maestra silenciosa que nos enseña a sentir con profundidad. Hoy, si este video te tocó, te invito a dejar una huella. Escribí en los comentarios la frase, "El alma también necesita silencio", y contanos desde qué país nos escuchas. Porque detrás de cada pantalla hay alguien como vos, alguien que busca sentido, que se pregunta, que siente, y saber que estamos acompañados en esa búsqueda también sana. Yo soy Noah, y esto es Palabras que Sanan, un espacio para quienes no le temen a la profundidad, para los que saben que sanar no siempre es olvidar, sino comprender. Este canal no es un refugio para escapar del mundo, sino un lugar para encontrarse con uno mismo. Aquí elegimos pensar, sentir y, sobre todo, callar lo suficiente como para escuchar lo que realmente importa. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad que elige la conciencia antes que la distracción, el alma antes que el ruido. Porque lo que compartimos acá no son solo palabras, son puentes hacia quienes también buscan. Y tal vez, al compartir este video, estés acompañando a alguien que hoy necesita oír exactamente esto. Gracias por estar, por escuchar, por quedarte. La conversación continúa, en silencio, en voz, y en los próximos encuentros de este espacio que nos recuerda que incluso en medio del dolor, todavía es posible comprender, sanar y seguir despertando.